Vamos a nuestro Vamos pastor. a compartir palabra de Dios. Le doy Muy bien, gracias muy al bien. Señor porque el Espíritu Santo tiene ese hilo conductor que Él lleva a la armonía de lo que se hace en su reunión, producto de la oración que hacemos cada uno en tus casas. Así que es verdad, la prédica y el título de la prédica que quiere compartir es La fe viene por el oír, No, me está. la fe viene por el oír, el temor y la duda también. Mire usted. Repito, la fe viene por el oír, punto suspensivo, el temor y la duda también. Así que vamos a compartir dentro de nuestra eh, reunión algo que me parece importante tener en cuenta. Vivimos en tiempos absolutamente difíciles, complejos, agobiantes. Tenemos mucha presión de muchas cosas, tenemos a todo el mundo de mayor o menor medida le debe empezar a pasar la factura, el encierro, ¿no es cierto? Esta situación tremenda de poder no abrazar a nuestros hermanos, de no abrazar a nuestra familia, a nuestros nietos. Hay un combo, un cúmulo de situaciones que provocan que nuestro estado de ánimo, nuestra visión de la vida, nuestra visión de la fe, tenga ciertas situaciones que tienen que ver con esto de cómo estamos, no solamente aquí en Buenos Aires, en el mundo entero. En el mundo entero hay una convulsión que está lejos de calmarse. En una convulsión económico-social, hay hambre, hay miedo, hay exceso de información, hay muy mala información, y por otro lado, ¿no es cierto?, también hay una serie interminable de gente predicando el Evangelio. El Señor nos advertía a nosotros que nosotros no tenemos que ser selectivos dentro de nuestra iglesia, pero tenemos que ser muy cuidadosos con lo que escuchamos, con lo que leemos por allí en las redes sociales, porque las redes sociales está infectado de mala información o de diferentes errores teológicos, por ejemplo. La iglesia nuestra se caracteriza por estudiar la palabra y creo que Dios nos bendice para poder ser eh, selectivos afuera, selectivos en las redes sociales, y nos aconseja no ser selectivos con los nuestros. Entonces, la fe viene por el oír porque hay un montón de gente como nosotros que intenta llevar palabra de Dios, que intenta llevar un mensaje de salvación, que intenta mostrar el camino para tener esta intimidad con Dios. Pero también hay una serie interminable de el oír, el escuchar noticias, malas noticias, falsas noticias, o un mensaje negativo, un mensaje donde pareciera que no hay esperanza, un mensaje que pareciera que está absolutamente viciado, que ya el hombre está en las últimas y no tiene. También ese oír provoca temor y provoca duda. Y yo le quiero mostrar hoy cómo es que un hombre a quien yo admiro mucho y espero en un tiempo prudencial conocer y poderle preguntar una serie de cosas. Y yo hoy le voy a mostrar un poco sobre David y le voy a mostrar 5 maravillosas declaraciones que él hizo allí en el Valle de Ela, ¿no? Pero para poder entender las 5 declaraciones que él hizo allí en el Valle de Ela, en donde mató a Goliat, para aquellos que de pronto conocen un poco menos de historia bíblica, en el Valle de Ela, donde el ejército de Saúl estaba de un lado y los filisteos de otro, es donde durante 40 días los tuvo sitiados, insultando de mañana y de tarde a los hebreos, ese gigante llamado Goliat, hasta que aparece un pequeño joven, 14, 15 años, no tenía más, de lindo parecer, rubio, pintón, valiente, que pudo llevar adelante. Y tras recibir aquella amenaza de parte de Goliat, que yo te voy a contar y voy a dar tu comida a los perros, no sé a quién, él hace 5 declaraciones maravillosas antes de llevar adelante lo que hizo, darle la victoria a Israel defender el nombre de Dios y darle la victoria a Israel para la gloria del nombre del Señor. Este, vamos a tener que entender cómo fue primero la vida de este adolescente, porque cuando esto pasa,
él tiene 16 años. Entonces vamos a ver cómo es que la vida lo trató a él, a ver qué tan mal, qué tan duro, qué tan fácil le fue la vida para poder llegar a tener este desenvolvimiento con Dios. Es importante, como siempre les digo, que nosotros seamos David en estas circunstancias. Que nosotros siempre nos personalicemos de la palabra de Dios, porque es la única manera que nuestro espíritu pueda asumir esa palabra, que nuestra alma pueda guardar esa palabra, que nuestra mente pueda utilizar esa palabra para que seamos nosotros vencedores en cuanto a esto. ¿Está bien? Amén. Así que bueno, la fe viene por el oír, el temor y las dudas también. Bueno, ya le aclaré el título de la cuestión. ¿Está bien? Amén, amén. 5 declaraciones que David hizo en el valle de Ela, y vamos a ver los comienzos del rey David. Esto está situado allí en 1 Samuel capítulo 16, versículos del 1 al 13. 1 Samuel capítulo 16, versículos del 1 al 13. Leemos en el nombre del Señor. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Y Samuel dijo: ¿cómo iré? Si Saúl supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificios a Jehová he venido. Interesante que el Señor está dando allí una excusa, encubriendo un plan, encubriendo una información, ¿no? Interesante para observar dentro de un ratito ese tema. Versículo 3. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle. Con miedo dijeron: ¿es pacífica tu venida? Recuérdese, la fe viene por el oír, el temor también. Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificios a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está el ungido. Tipo lindo pibe, primogénito, grandote, musculoso, de buen parecer, ¿no? Nariz bien, así bien oriental, bien, tipo lindo, o sea, tipo que hasta Samuel se enamoraría de un tipo como ese, ¿no? Aconteció que cuando llegaron, vio a Eliab, dijo: de cierto delante de Jehová está ungido, dijo: gloria, aleluya, dijo Samuel, ¿no? Y Jehová respondió a Samuel diciendo: no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura. Ya había elegido a un grandote y no le había ido bien, ¿se acuerda? Saúl, ¿no es cierto? Sí. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que miran los hombres y también las mujeres, porque el hombre y la mujer miran lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Ah? Amén. Ahora, 1 Samuel 16, 8 dice: entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar por delante de Samuel, el cual le dijo: tampoco a este escogió Jehová. E hizo luego pasar al tercero, a Isaí, a Sama, y él dijo: tampoco es este el que le ha elegido Jehová. E hizo pasar así a los 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. La mejor de las maneras para que un varón se apure en hacer algo que se le está pidiendo es decirle esto: no nos vamos a sentar en la mesa hasta que esto no sea resuelto. Rápidamente,
Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, en realidad era colorín, ¿no? En la Biblia la palabra es rojizo, en realidad. Un colorete, no era un rojizo, rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. A simple vista, tenemos según este relato y según los primeros parámetros que uno puede nombrar de la vida de Isaí, pareciera que Saúl es una de esas típicas personas que lo que nos miramos de afuera es un vencedor. Es un próspero, es un tipo lindo, de buen parecer, la parte femenina lo admira, la parte masculina también, y esto estoy hablando de hace muchos años atrás, ¿no? Y pareciera que hijo de una buena familia, ¿no es cierto? No era una familia pobre, el señor tenía sus recursos, tenía su nombre también. Pareciera que de afuera todo está lindo, pareciera que este muchacho no puede tener ningún tipo de tropiezo para alcanzar la fama, la lana, ¿no? Y las damas. No sé si me entiende. Pareciera que todo está dado para que él sea este tipo de ganador. Tenga la fama, la lana y las damas. ¿Me entiende? Así que, pero imagínense, él ha sido escogido y seleccionado por Dios para, desde muy joven, él era un adolescente, muy joven, ser ungido como rey sobre el pueblo de Israel, ni más ni menos reemplazante del rey Saúl, primer rey que Israel tenía. Pero no siempre las cosas son como nosotros las creemos. Definitivamente, en todas las áreas de la vida, las cosas no son como a nosotros nos parecen. En realidad David siempre fue algo así como inadecuado, por lo menos en el entorno familiar. Hoy vamos a meternos un poquito en la casa de Isaí y ahí entre sus papeles para poder mostrar algo que yo quiero mostrar, ¿está bien? En realidad siempre fue así como un inadecuado. Para toda la familia hebrea, lo más deseado era tener su familia, tener 7 hijos, fundamentalmente 7 varones. Ese era lo ideal de la familia. Hoy, ¿no es cierto? Hoy nos casamos, queremos 2 nenes, ¿no? Mica y Zoe, listo, la parejita, ahí estamos, la familia ideal. Un varoncito y una nena, 2 hijos solos, familia tipo, ¿no? No nos hacemos mucho problema, crecen más o menos juntos y ya estamos. Bueno, esto es para ahora. Pero en Oriente lo óptimo era tener 7 hijos y 7 varones. Ahora, ¿quién tiene tanta puntería como para tener 7 varones? O sea, Es masoquismo. ¿no es cierto? ¿Qué por ahí te sale una chancleta en el medio y ya se te compaginó el dibujo? Pero en el caso de Isaí tenía 7 varones. Miren lo que le cuento. Para la familia hebrea lo más deseado, muy pocas veces conseguido, es tener 7 hijos y todos varones. Isaí de Belén lo había conseguido hasta que apareció David. La familia modelo, la familia top, la familia a seguir modelito en el barrio, la familia de Isaí, hasta que apareció David. Ya descuadró el dibujo, descuadró la familia tipo, ya no eran, ya había un problema, habían 8. Yo creo, como muchos otros, pero no como todos, por lo que percibo en las escrituras, que el rechazo de los hermanos de David tenía que ver con su nacimiento. La gran diferencia de edades entre los mayores de Isaí, ¿no? Entre los hijos mayores, y la edad de David, el menor, era demasiado grande. La gran diferencia de edad entre los mayores de Isaí y David era muy grande. La edad también avanzada, como segundo dato, la edad avanzada que tenía Isaí cuando David nació. Era viejo. Dice que en este minuto, cuando él es un adolescente recién, él
tenía, dice la Biblia textualmente, tenía muchos años. David, Isaí era un hombre mayor de muchos años, era realmente viejo. Y David tiene recién 15 años. La edad tan avanzada que tiene Isaí cuando nació David. Parece ser, nosotros, para sacar cuenta y mirar la libreta de familia de nosotros, tenemos una brillantez, pero espectacular. Parece ser, ¿no? Parece ser que estos problemas venían por un problema de parentesco con otra mamá. El Salmo 51 nos da una señal muy importante en el versículo 5, donde dice, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Vaya tomando nota usted de todos estos datos que yo le empiezo a suministrar. Si comenzamos a juntar cabos sueltos, como comadres en la cola de un banco, veo que usted está ahí esperando y ahí en ratito de banco a usted le cuenta, o usted le cuenta toda la vida de su familia al que está adelante, o el de adelante le contó al de atrás todos los problemas que el marido le hace, los hijos, la suegra y todo. Si comenzamos a juntar cabos sueltos como comadre en la cola de un banco, llegaremos a la conclusión que David tenía un problema en la libreta familiar, definitivamente. Todo indicaría que él sería hijo natural, que en la época sería llamado hijo bastardo. El hecho de ser mandado a cuidar las ovejas también muestra una degradación en el concepto y en la valorización del hijo. Y David era el mandado a cuidar las ovejas. Desde Egipto en adelante, una de las peores y más desagradables y más miserables de las tareas que un hebreo puede hacer es ser cuidador de ovejas. ¿Te acuerdas cuando llega allí la familia, la familia de Jacob hasta allá y José le dice, por favor, pongan atención, cuando hablen con él, cuando el faraón les pregunte a qué se dedican, diga que ustedes crían un ganado, ustedes son ganaderos, no vayan a decir que crían ovejas. Al ratito apareció el faraón y le preguntó, ¿a qué se dedica tu familia? Y nosotros criamos ovejas. ¿Se recuerda? Te acababa de decir, no digas eso, y tácate, le mandaron, no, nosotros somos criadores de ovejas, de todas nuestras generaciones hemos criado ovejas. Encima. Desde ese tiempo hasta hoy, todo este tema de la crianza de ovejas es una tarea que degrada. Hoy algunos dicen que ser pastor es prestigioso, que tener cierta honra, pero no así siempre ha sido, por lo menos allí en Israel. Así que desde Egipto, una de las peores y más degradantes tareas para una familia o para un miembro de la familia hebrea era cuidar ovejas. Otra pista importante, y mire qué importante esta pista, está en el mandato del profeta Samuel por parte de Dios. En 1 Samuel 16:2 dice, y dijo Samuel, ¿cómo iré si Saúl supiera y me mataría? ¿No es cierto? ¿Cómo es, ¿verdad? Escúcheme una cosa, Dios le dice a usted, vaya hasta allá, hasta la casa de Isaí, y vaya, y de allí yo me voy a hacer de un nuevo rey, y usted va a decir, ¿para dónde va? Le va a decir el rey, no, yo voy hasta la casa de Isaí a buscar tu reemplazo. Sí, escúcheme, con lo esquizofrénico que era Saúl, con esa demoniada que le venía cada tanto que quería matar al que tenía enfrente, con esta locura de que no tenía problema en perseguir a propios y ajenos. ¿Durante cuántos años dejó el reino para perseguir con 3.000 o 4.000 hombres al pobre David
un poco más adelante. Era un tipo malo, era un tipo maloso, era un tipo violento, era un tipo que de verdad hacía lo que se le ocurría. El desecho de Dios para con Saúl tenía que ver exclusivamente con su responsabilidad y con su obediencia. Dejaba tiradas las cosas que eran importantes para Dios, eso es ser irresponsable, y dejaba tirada esta preocupación de obedecer a Dios. Él hacía lo que quería. Se demoraba un poquito Samuel y él le metía como sacerdote. Tuvo 40 años en el poder, y en el año número 3 Dios ya está buscando su reemplazo. Como siempre les digo, 37 años fuera de la voluntad de Dios, estando en un lugar que no era suyo. Esta es la problemática. Entonces, Samuel dice, ¿cómo que se entera Samuel? Y yo, no, pichi, no, chao, se acabó, no hay más. Y eso que Dios fue que dice lo que no tenemos que mentir. Dios manda y condena la mentira, ¿no es cierto? Dios dice que no tenemos que mentir, pero tampoco dice que usted tiene que andar revelando verdades que no le están preguntando. Riñones le dijo, agarrá de la vacada, agarrá una vaca de que esté bien así, de punta en blanco, que no tenga ningún defecto, te la llevas y cuando te pregunten, vos decís, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Chao. Interesante. Está bien, está o bueno, sea, está bueno. si Dios guarda información donde en él no hay ni sombra de variación, ni insinuación de pecado, ni nada, si él guarda cierta información por beneficio para los planes de Dios, o sea, me parece que no es pecado no decir todo a veces. Está bueno, está bueno. ¿No es cierto? No, pero ¿cómo no le voy a decir? No, es que no le podés decir si no hace falta. No hay que mentir, pero tampoco tenés que estar diciendo lo que no te preguntan. Es lo que está pasando aquí. Dios dice que no se puede mentir, pero tampoco decir verdades que a uno no le han estado preguntando. Por ejemplo, recién nacido. Usted ve que todos los recién nacidos son todos iguales, ¿no es cierto? Algunos nacen medio moreteados, otros nacen todos hinchados, medio así pegajoso, pelo pegado. Usted sabe como cuando nace un bebé. ¿Quién es la persona que lo encuentra lindo a ese bebé? La mamá. Aun cuando yo conozco ciertas personas que cuando sus hijos eran pequeños ni la mamá los miraba, pero después será información de otra predicación, ¿no? Tengo nombre, apellido, edad, número de zapatos, todo, pero no lo voy a decir quién es. Entonces, ¿qué pasa cuando nace ese bebé? ¡Ay, mira, papá, qué lindo! ¡Qué lindo el bebé! Que a uno le dan ganas de decirle, ¿sabes qué? Se veía más lindo en la ecografía. ¿Me entendés? Sin embargo, ¿cómo haces para...? No podés mentir, pero tampoco digas toda la verdad. ¿Me entiendes o no? Otra cosa, si tu señora te pregunta, ¿cómo me queda este vestido que me queda un poquito apretado ahora por la cuarentena, papi? Escúcheme, ¿cómo le contestas? No pueden mentir. Ahora vengo. No, che, me queda muy apretado esto, papi, ¿te parece a vos? ¿No? Y usted ve que si se pone enfrente un botón se salta y va a ser como la piedra de la onda de David, ¿me entiendes? Le va a quedar clavada en la frente, no te me entiendes. Así, si tu esposa te pregunta, ¿qué? No mientas, pero fíjate lo que vas a contestar. Ahora, tampoco dígale la verdad cuando tu esposa dice, papi, esto de la cuarentena me tiene tan preocupada, estoy más gorda, pa. No mienta, pero guarde con lo que dice, porque, ¿me entiende? Hay momentos que usted no puede decir todo lo que tiene que decir. Tiene que aprender a guardar la información. ¿Está bien? Bueno, retomemos lo nuestro. Allí tiene ejemplo, más o menos, lo que hizo Jehová. Agarra una vaca, no diga nada y anda y hace un sacrificio. No estás mintiendo, pero tampoco estás revelando la verdad de lo que está pasando. Ejemplos de Dios. Así que ya sabes, guarda con los bebés, guarda con la ropa que se pone tu esposa, y si te preguntas si está gorda, fíjate lo que vas a responder, porque si no vas a terminar 5 meses como una semana. ¿Qué va a responder? Toma contigo una becerra de la vacada y ofrece sacrificios a Jehová. Y di allá, para eso he venido. Importante,
Es importante ver que el creador de la supuesta excusa fue el propio Jehová. Él se le... Tranquilo, andá y hace esto y vos así, callate. Nada, vos dale para adelante. Pero guarda que si se entera Saúl, el holocaustado va a ser vos, hermano, le dijo, ¿no? Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Ponga atención. Si el profeta de Dios reconocido, sabía que era la voz de Dios allí. Si el profeta te manda a santificar por mandato de Dios para una ceremonia, ¿por qué dejó a su último hijo con las ovejas en el campo y no lo llamó delante del profeta? Repito, miren que le amplío la información. Samuel manda a los ancianos del lugar y a la familia de ahí a santificarse, o sea, a separarse de lo impuro. Santificar significa separarse de lo impuro. Samuel manda a los ancianos y a la familia de Isaí a santificarse, o sea, a separarse de lo impuro, y manda a David a cuidar las ovejas. ¿No estaría él considerando que su propio hijo, que venía de otra libreta, no estaba lo suficientemente santificado o armonioso con el resto de esta santificación que Dios demandaba y lo mandó a cuidar a las ovejas? Porque no es que no había nadie para que lo cuidara, tenían siervos que trabajaban con ellos. ¿Cómo mandar a su hijo cuando viene el profeta pidiendo santificación? Hoy déjame a estos 7 aquí, ¿no? Y David, anda para allá que vos no podés estar. Samuel manda a los sacerdotes de la familia de Isaí a santificarse, separando de lo impuro, y manda David allí a cuidar a las ovejas. Es duro desde cualquier perspectiva esa situación en los días actuales. Imagínate cuánto sería para un joven adolescente esta misma situación en tiempos antiguos, donde todo el mundo lo aborrecía, donde todo el mundo pareciera que él era un estorbo, donde todo el mundo tenía problemas con él, sus hermanos, el propio padre, la gente. Pero miremos, ¿cómo quedaría de lastimado el niño en esas situaciones? David nació y vivió con una marcada desvalorización y menosprecio por parte de su propia familia y los que lo rodeaban. David nació y vivió con esto. Cualquier persona moderna en esas condiciones llenaría su corazón de amargura. Por menos que eso, llenaría su corazón de amargura. Contra el papá, contra la mamá que se metió a donde no debía, contra sus hermanos porque lo menospreciaban, contra la gente que lo apuntaba con el dedo. Como le decían a Jesús, vos sos hijo de fornicación. Porque ellos creían de que había sido engañado José cuando ya estaba casado con, como lo estudiamos hace poco, María, y le dijeron que él era de otro lugar. ¿Cómo lastimar a alguien? Lastimaría el futuro y los alcances de su vida con un corazón lleno de amargura. El rechazo de David está claramente marcado en la Biblia por donde usted quiera estudiarlo. Esto ya no es algo que pueda estar en duda de alguien. El rechazo de David está claramente identificado en la Biblia. ¿Sabe qué hizo David con este tipo de rechazo? Él busca en lo importante de su vida cómo superar este toque que le dio la vida bastante desagradable. Lo primero que él hace una alianza con su Dios. Lo primero que él consigue es algo maravilloso que yo se lo quiero explicar. Consiguió cosas espectaculares como, por ejemplo, cultivó una amistad con Dios fuera de lo que se acostumbraba en la época y por sobre todas las circunstancias que a él le tocaba pasar. Recordemos un poco lo que era en este tiempo. El sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, se ofrecían holocaustos para apaciguar un poco la ira de Dios en cuanto al pecado. Pero ¿cuál era la espiritualidad de la época? Agarraba usted su ofrenda, la llevaba a los sacerdotes, el sacerdote hacía lo que tenía que hacer con él, una vez al año llevaba un poco de sangre allí para ponerlo en el propiciatorio, después usted agarraba sus cositas, se iba para su casa y se acabó la espiritualidad. Además era todo muy lúgubre, muy ceremonioso, muy opaco, muy triste. El sacerdote con aquella sangre entrando ceremonialmente para adentro, tan complicado que si él hubiese cometido un pecado no confesado o no resuelto,
Se moría, Dios lo mataba a la entrada. Con sangre, sin sangre, lo mataba a la entrada. Las vestiduras sacerdotales tenían unas campanitas que eran más o menos el medidor de pulsaciones que tendríamos hoy. A ver cómo le andan las pulsaciones al sacerdote si las campanitas suenan. ¿No es cierto? Vio que ahora le ponen una maquinita y ven sus pulsaciones. No tiene pulsación, ¿qué significa? Pupú, pupú, ya está, ya. ¿Me entiende? El medidor de pulsaciones de aquel tiempo eran las campanitas de los vestidos sacerdotales. Y entraba con una cuerda atada a uno de sus pies para que si el muchacho moría allí dentro del lugar santísimo, lo pudieran arrastrar para afuera porque el que entraba allí corría la misma suerte. En ese ambiente de poca espiritualidad, de poca cercanía con Dios, de pocas alternativas de comunicación con Dios, de una manera casi imposible de tener una comunicación personal con Dios, el rey David desenvuelve su vida. Este joven empieza a desenvolver su vida con Dios en este ambiente religioso, en este ambiente religioso de pecado y de ceremonias y demás, dependiendo siempre de otros, dependiendo siempre de que lo que yo puedo tener, se lo debo presentar a otros para que otro vaya donde Dios. Mire lo que pasa con David. En esto entendemos más que ve una situación diferente, ¿dónde lo podemos observar? Cuando leemos y estudiamos el libro de los Salmos. Cuando estudiamos los libros de los Salmos, con este concepto que era lo que pasaba claramente allí, en el ambiente de fe, como digo, por esta ceremonia tan lúgubre que los sacerdotes llevaban adelante. Al leer el libro de los Salmos vemos a otro David de una forma que se relacionaba con Dios muy extraña para la época. Muy extraña para la época. La gente común se acercaba a Dios a través del sacerdote, como le digo, una vez al año. Pensando en los Salmos, ¿qué es lo que él declaraba? Él declaraba allí en el medio del campo, atendiendo a las ovejas. ¿De qué declaraba? Tú eres la fortaleza de mi vida. Tú eres mi pastor. Así como yo cuido estas ovejas y las resguardo y las defiendo y las alimento y las curo cuando están lastimadas. Tú eres mi pastor, tú haces lo mismo conmigo, me guardas, me cuidas, me bendices, me proteges. ¿Por qué? Porque tú eres mi fortaleza y tú eres mi vida. Decía también, tú eres mi refugio. Estas expresiones que 150 salmos tenemos para ver al rey David, cómo es que tenía esta rara para la época, rara relación de comunicación con su Dios. Hablaba horas y horas y él hablaba con ese amigo invisible para el resto de la gente que lo miraba, porque estas ceremonias lúgubres que ellos usaban, David levantaba las manos, David le cantaba y les predicaba a las ovejas que allí tenía. Este hombre hablaba horas y horas y le escribía poemas y le escribía canciones y le cantaba a aquel Dios invisible, aquel amigo invisible, según los que desconocían esta relación con Dios. ¿Cuántas horas necesita usted dedicarle a Dios para poder escribir el Salmo 119? ¿Cuántas horas tenés que estar en comunión con tu Dios para poder escribir el Salmo 119? Por ejemplo, él tenía una manera muy rara de comunicar con Dios para la época, pero no es todo. Se inventó eso de la manera de alabar con alegría. Él inventó esto que a Dios hay que alabarlo con alegría. Como todo era dramático, como todo era fúnebre, como todo era sangre, él se inventó que había que adorar a Dios con alegría. Se inventó esto de métale instrumento. El rey David es el que inventa y le pone instrumento a la música. Él estaba totalmente fuera del orden ceremonial que la gente tenía. Este maravilloso poder de construir una relación con Dios cuando el sacerdote o el pastor no necesita estar en medio, es maravilloso para cualquier ser humano. Para cualquier hombre que se jacte de creer en Dios y logra tener una relación como la tenía el rey David,
sin que de por medio haya un sacerdote, sin que de por medio haya un pastor, que sin de por medio haya un líder. Esta situación clara y puntual que nosotros podemos conseguir en este tiempo en donde estamos observando dificultades para relacionarse con Dios, donde todo el mundo se relaciona con Dios de una manera distinta. El mundo está asustado, los evangélicos están asustados, el mundo pareciera que no tiene más esperanza. Sin embargo, hubo un hombre que nos muestra que en las peores de sus condiciones, teniendo 15 o 16 años, pudo tener y descubrir, solo por la adoración y la comunión con Dios, una manera totalmente atípica y totalmente fuera de lo normal para el resto del mundo para comunicarse con Dios. Tenemos nosotros que adorar a Dios simplemente como lo hacen todas las redes sociales. Termina mi adoración cuando decimos, bueno, hermano, será hasta el jueves, Dios les bendiga. ¿Cuántas veces, no hace pocos días atrás, el Señor nos vino diciendo que nosotros somos de los que tenemos que seguir creciendo cada día? No le deje toda la tarea al pastor. Hace pocos días el Señor nos dijo eso. Es maravilloso poder construir una relación con Dios cuando el sacerdote, el pastor, los líderes no necesitan estar en medio. Eso lo llevó a ser el segundo logro que yo quiero resaltar. Su propia forma de adoración, como por ejemplo cultivar la música. Adoraba con la música. Él fue conocido como el dulce cantor de Israel. No era un aprendiz, no era alguien que chacarreaba así como he escuchado yo en las redes sociales o he escuchado en iglesias. Mire, póngale atención a la letra, no le dé tanta importancia a la música. Es decir, si tocas mal la guitarra y lo estás haciendo para Dios, no lo hagas mal. Prepárate. Pónele dedicación. ¿Por qué Dios se tiene que aguantar el chacarreo sin sentido? Ay, porque es una ofrenda para Dios. Pero como es para Dios, se tiene que aguantar la que venga. No, él se merece lo mejor. El rey David adoraba con música, pero era un excelente ejecutor de su instrumento. ¿Cómo lo sé? Experto en la ejecución del instrumento porque fue contratado para tocar en el palacio del rey. No iban a llevar a cualquier iniciado para que fuera y le diera musicoterapia al rey. Menos a este rey que tenía los 2 por 3 se le volaban los demonios, porque no eran pajaritos los que se le volaban los demonios. Y la música del rey David era lo único que calmaba aquellas manifestaciones satánicas. Lo único. ¿Y eso qué significa? Excelente en la ejecución, pero lleno de la espiritualidad que también la música que él provocaba, calmaba los ataques satánicos que Saúl tenía. O sea, no era solamente un buen ejecutor, no era solamente alguien que componía y escribía bien, era un tipo espiritual, tan espiritual que por su música los demonios que atacaban a Saúl simplemente se controlaban. Le agarraba la garrotera y lo único que le calmaba al tipo era la música de este muchacho. No solamente hizo eso, David era extremadamente responsable. No se olvide, estamos tratando de analizar a este joven que, despreciado de toda su familia, pareciera que es de un costal ajeno, llevado al campo, dejado solo, no podía estar en una ceremonia sagrada porque era medio impuro, menospreciado y maltratado por sus propios hermanos. Estamos viendo cómo es que este muchacho puede conseguir una manera diferente de vivir. Y una de ellas es, David era extremadamente responsable. Él muestra este rasgo de su personalidad al ser mandado por su padre a llevar provisiones a sus hermanos, quienes estaban con Saúl, por ejemplo, en la guerra, dejando a las ovejas con un siervo. ¿Qué hacen los adolescentes hoy si usted logra? Pues escúcheme, si logra que le obedezca, si logra. Usted lo tiene así, sujetando la escalera, ¿no es cierto? Y usted está en la punta de la escalera. Y la mamá le dice, ¿podés venir, querido? Bueno, a mí, yo estoy aquí, a mí me llamaron para allá, bueno, yo tengo que ir. Y largó la escalera. ¿Me entiende o no?
O sea, si usted logra primero que le afirme la escalera, y si le afirma la escalera y la mamá se le ocurre llamar, lo va a largar con la escalera y él se va a ir para allá. David no hacía eso. Él era cuidadoso, era responsable por lo que él hacía. Siempre estuvo bajo autoridad, siempre, y fue fiel con cada uno de ellos. Por ejemplo, estuvo bajo la autoridad de su padre, siempre obedeció. Estuvo bajo la autoridad de su rey, y aunque el rey quería matarlo, nunca levantaría la mano contra el ungido de Jehová. Cada etapa de su vida la vivió en obediencia y en responsabilidad. Cuando le tocó combatir leones, combatió leones. Cuando le tocó combatir osos, combatió osos. Cuando le tocó combatir filisteos, combatió filisteos. Cuando le tocó orar, oró. Y cuando le tocó arrepentirse, se arrepintió. Cada etapa él la vivió con absoluta responsabilidad. Siempre fue fiel a todo, mayormente a su Dios. Siempre esperó los tiempos de Dios. Nunca trató de promoverse a sí mismo. Lo vemos en la vida con Saúl, ¿no es cierto? Cuando los amigos le decían, Dios te lo entregó en tus manos, terminemos con esto y plántate como... Y dijo, no, que Dios hará en su tiempo lo que Él quiera conmigo, cuando Él quiera, yo no levantaré mi mano contra el ungido de Jehová. Él nunca, porque Él se podía haber promovido antes como rey, claro que sí, sin embargo nunca lo hizo. En Mateo 24, hace pocos días atrás, el Señor nos hablaba a nosotros y nos decía, ¿cuál era la fórmula? ¿Cuál era la fórmula que Dios tiene para nosotros cuando se trata de la fidelidad? Nunca Dios nos proveerá si no somos fieles en lo poco. Te lo dije durante una hora. Nunca seremos fieles si no somos fieles en lo poco. Nunca Dios nos promoverá a ningún lado. El plan de promoción en el reino de los cielos es ser fiel en lo poco. Es fiel en lo poco. Usted quiere ser feliz, tiene que ser fiel en tu matrimonio. En todas las áreas de tu matrimonio. Si usted quiere ser faraón y usted quiere tener un harem, ella tiene que dedicarse a otra religión. Los musulmanes te ofrecen que si vos te morís haciendo lo que supuestamente Dios quiere, poniendo alguna bombita o matando algún par, te espera un paraíso con 7 mujeres, dicen uno, 10 mujeres, dicen otro. A lo mejor algunos tienen que ser musulmanes y no cristianos. Porque la promoción de Dios es fiel en lo poco. ¿Tenés que pedirle todos los días aumento de sueldo a tu jefe? No, tenés que trabajar primero y demostrar que ese aumento es válido. Tienes que ser fiel en lo poco. Le hablábamos sobre el rey, el hombre de Dios de Daniel. Él le quitaron todas las posibilidades de ser fiel en un montón de cosas. Lo único que pudo ser fiel es en un plato de 20 centímetros de diámetro, que era su plato de la comida. Fue fiel allí, estuvo allí, se esforzó allí, y cuando lo presentaron delante del rey, era el de mejor semblante, era el de mejor apariencia, porque él había sido fiel en lo poco, Dios lo puso en lo mucho. Nosotros tenemos que ser fieles en lo poco. Tienes, como lo dije el otro día, pararte en la puerta de la iglesia y mirar donde hay un espacio para ser fiel. Te tienes que anotar, porque si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo que tú realmente quieres. Pero necesitamos entender que el plan de promoción del reino de los cielos es ser fiel en lo poco. Es fiel en lo poco. Dios nunca llama a su servicio a personas irresponsables. Nunca Dios llama al servicio de Dios, verdadero servicio de Dios, a personas irresponsables. ¿Sabe por qué? Porque simplemente la responsabilidad es parte del carácter de Dios. Simplemente por eso. Es parte del carácter de Dios la responsabilidad. Entonces Él no va a elegir a su propia creación, a sus propios llamados al reino, que son irresponsables, para ponerlos en algún lugar. A mí me llevó 14 años levantar un nuevo diácono. En la Biblia, Dios llamó a personas que estaban trabajando, los llamó al servicio. Usted ve en la Biblia algún desocupado que estaba allí sin hacer nada y Dios dijo, lo llamo a este que está sin laburo.
A todas las personas que Dios llamó en la Biblia son personas que estaban trabajando, que estaban ejecutando sus tareas. Todos ellos estaban ocupados. No hay, yo por lo menos no recuerdo en la Biblia un ejemplo de una persona que haya sido llamado al servicio de Dios porque estaba allí sin hacer nada. No, Dios no llamó nunca a desocupado. Dios llama a las personas activas. Por ejemplo, habían pescadores. Listo, habían pescadores. Y cuando vemos a los pescadores salir a la playa, ¿qué los vemos haciendo? Oh, sí, dejaron allí, ¿no? Como algunos ayudantes de albañil que meten allí medio la pala al agua y el balde le pasa un papel semihúmedo. Y cuando usted lo quiere volver a usar, tiene que empezar a golpearlo para que le salga el cemento duro. No, un cristiano, un ayudante, porque, repito, usted tiene que ser en los pocos. Un ayudante de albañil cristiano va a lavar los baldes, y va a lavar la pala, y va a lavar la máquina. No la va a dejar así. Los pescadores no es que salían y dejaban el bote ahí con todas las redes sucias o agujereadas y se iban para casa porque la señora lo estuvo esperando toda la noche. No me puedo quedar porque mi señora me espera esta hora. No, ellos se dedicaban a limpiar las redes y a remendar las redes y a ordenar las redes para tenerlas listas para salir la próxima pesca. Gente responsable. Cobradores de impuestos, ¿dónde está? No, y el que cobraba el impuesto, no, hoy no vino. Tenía que quedarse porque la señora tenía que ir al banco. No, el tipo estaba todos los días en su mesa donde se cobraban los impuestos. No, la señora le dijo que se quede porque ya se siente mal, así que se tiene que ayudar a cuidar a los niños, así que vos no. Por eso no vino a trabajar hoy fulano de tal. No, hermano, si vos tenés un trabajo, tenés que ir a trabajar todos los días, en horario. Dios nunca llega tarde, porque es parte de su carácter. Los cristianos tenemos que conseguir esa modificación de nuestro carácter también. Todos los llamados tenían causa, propósito y función en la vida. Nunca Dios llamó a un desocupado. Además de ser muy responsable, era un hombre tremendamente valiente. Tremendamente valiente. Esto estaba basado, ¿saben qué? En el amor que tenía él para con Dios y en el amor que tenía Dios para con él. ¿Cuándo usted muestra su valentía? Cuando su alguien está, aquel que ama, está en riesgo. ¿Qué es lo que lo mueve a usted a hacer algo cuando un ser amado suyo está en riesgo? El amor lo mueve a hacer lo que sea. El amor ha movido a padres, a madres a meterse a un incendio, a sacar a sus hijos. Hay testimonios de cristianos, de niños que había sido tomado por un lagarto allí en un lago, y la mamá lo peleaba y lo tiraba hasta que logró arrastrárselo y el niño quedó lastimado de sus pies. Pero cuando le preguntaron al niño qué es lo que le había pasado, le dijo, esto no es nada, porque si tú miras cómo quedaron los brazos y los hombros de mi mamá cuando el lagarto la mordió por sacarme a mí. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que te mueve a ser valiente? El amor te mueve para ser valiente. El amor era el motor claro y puntual que este joven David tenía para ser valiente. Él amaba a su padre, él amaba las cosas de su padre. Por eso peleaba con osos y con leones, por defender, por amor a su padre, el rebaño. ¿Qué más que una oveja más? ¿Qué más que una oveja menos? Total, ovejas hay muchas. No, él peleaba contra leones y osos por defender lo que su familia tenía, porque su padre le había dado esta orden y amaba a su padre, y amaba a su familia, y amaba lo que su familia tenía. Esta es la razón de sufrir de los pastores, que mucha gente no puede entender. Personas como yo, a que venimos del ateísmo y que lo único que me preocupaba eran los chinos. Hoy no me da vergüenza que muchos hermanos míos a veces me hacen llorar. Pero es lo que hay. ¿Qué es lo que me mueve? El amor que Dios cambió en mi corazón. El amor que Dios cambió en mi corazón. Y cuando veo corazones duros, cuando veo corazones que no piden perdón, cuando veo corazones que no aceptan este tipo de situaciones, me pone muy triste. Porque cuando vos no has aprendido que servís a un Dios que te dijo que si no puedes perdonar, no serás perdonado, te metes en un tremendo lío eterno. Así que tengo la conclusión del rey David. Si usted me espera, me da 10 minutos más,
nos volvemos a conectar. ¿Le parece bien? Amén. Amén, pastor. Entonces decíamos que la valentía suele estar motivada por el amor, y era lo que sucedía en el caso de David para con Dios y de Dios para con David. Entonces, cuando uno ama por amor, en este caso hablando exclusivamente de la fe, esta valentía motivada e impulsada por el amor es cuando nosotros nos atrevemos a hacer cosas superiores porque sabemos que Dios está con nosotros. Es espectacular poder notar en nuestra propia vida que somos capaces de hacer cosas porque hemos estado totalmente convencidos que Dios está conmigo. Que ese amor que primero me dio Dios, porque así lo dice la palabra de Dios, Dios primero nos amó y nosotros también le amamos a Él como una devolución de gratitud y de entrega para con Él. Cuando esta relación bilateral se mantiene, claramente nosotros nos podemos atrever a hacer cosas que de pronto en otro tiempo no nos hubiésemos atrevido a hacer. Debemos nosotros mostrar que la valentía de nuestra vida está impulsada por el amor que tenemos para con Dios. Es absolutamente irrespetuoso, es absolutamente injusto, es absolutamente molesto para Dios si nosotros no confiamos en Él. Poner dudas para con Dios, con todo lo que Él nos ha mostrado, con todas las veces que Él ha estado presente, con todas las veces que ha solucionado nuestros problemas. Es injusto, es ofensivo desconfiar de Dios cuando Dios ha sido fiel desde el principio hasta el fin. Tan fiel que ha dado a su Hijo por nosotros para que muera en la cruz y rescatarnos del pecado en donde estábamos. Dudar de la participación de Dios en mi vida es ofensivo. Para mí esta área es bastante importante porque ustedes ya que conocen mi historia saben que yo tengo grandes problemas con la ingratitud y con el mal agradecimiento. Por eso me interesa observar esta situación desde la perspectiva correcta. Dudar de la fidelidad de Dios es ofensivo para Él, si Él nunca le ha fallado a nadie. Dudar de su presencia cuando Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo es absolutamente ofensivo para Él. Es injusto. No, Él no se merece que nosotros dudemos de su presencia en nuestras vidas, en nuestros planes, en nuestra familia, en nuestros problemas. Fundamentalmente en nuestros problemas. Es absolutamente injusto dudar de Dios en algo. Cuando nosotros estamos convencidos de que Dios está en mí y yo estoy en Él, y que yo estoy en sus planes y Él está en mi vida, no hay manera que nosotros no seamos capaces de hacer cosas para poder agradar a este Dios. La palabra de Dios dice en Santiago claramente que Dios no pone nunca más carga de la que nosotros podamos llevar. Yo cometí el error de escaparle al pastorado 10 años. ¿Por qué cometí el error? Porque es injusto hacer esperar a un Dios que te ha amado desde antes de la fundación del mundo para que vos puedas hacer algo, una pequeñez comparado con lo que Él hizo, para agradarle y para bendecir a otros. Yo soy pastor de una iglesia que teóricamente preparamos líderes. Y aun cuando yo le he convencido, o he tratado de convencerle, con la ayuda del Señor, de que todos ustedes que pertenecen a Jesús Rey de Gloria son un proyecto de líder, aún así todavía no encuentro aquellas declaraciones: yo quiero ser profeta, yo quiero ser evangelista, yo quiero ser pastor, yo quiero ser misionero. Aún todavía no salen del corazón de mis hermanos esta disposición de valentía, porque sé que Dios está conmigo y yo estoy con Él, y donde Él me vaya y me mande estará conmigo, y que es injusto desconfiar de Él porque Él nunca le ha fallado a nadie. Aún todavía no sale. Todavía hay ministerios que nosotros no cumplimos porque los hermanos no se atreven a tomar la responsabilidad de decir: yo quiero hacer esto, hasta que venga otro que lo haga mejor que yo. ¿Cuál es mi lema de siempre? La valentía, impulsada por el amor, es cuando nos atrevemos a hacer cosas superiores, solo por el hecho de saber que Dios está con nosotros. Dudar de Dios es ofensivo. Dudar de su palabra es ofensivo. Dudar de sus promesas es injusto.
Dios nunca ha fallado a nadie y usted no será el primero en la lista. Dios no le ha fallado a nadie. Y usted no va a ser el que cabece esa lista. Lo que Dios falló, no, a Dios no le falla a nadie. No se olvide. La valentía de un cristiano está impulsada por el amor que siente por aquel que lo manda. Por aquel que lo manda. Bien, acá le he mostrado una serie interminable de situaciones donde les voy comprobando que a pesar de toda esta problemática que este adolescente tenía familiarmente, de maltrato con los hermanos y demás, él simplemente pudo encontrar el secreto en Dios. Hasta que llegó el momento de la unción. Primera de Samuel 16:6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de ti está el ungido, ¿no? Como decíamos hoy. Jehová respondió, no mires al parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaías a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual le dijo, tampoco es este el que ha escogido Jehová. Luego hizo pasar a Sama, que son los 3 mayores, y él dijo, tampoco es este que ha elegido Jehová. E hizo pasar a los 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos los hijos que tienes? Y él respondió, queda uno, el menor, que apacienta las ovejas, pero casi seguro este no es. Lindo, de un lindo coloradito, obediente, todo, pero no, tiene un problema este hijo, ¿me entiendes? Está ya porque para ovejas va bien. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él no venga aquí. Y envió pues por él, y le hizo entrar, era rubio, hermosos ojos, de buen parecer. Entonces Jehová le dijo, levántate, úngelo, porque este es él. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y esto es importante entender. Un joven que había sido elegido para ser rey de Israel, el reemplazo natural de Saúl. 16 años, menospreciados por todo el contorno. Dice que fue ungido como rey de Israel. Dice, desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre él, no se fue nunca más. Ahora, ponga atención a esto. Luego se levantó Samuel y se volvió a Ramá. Se debe ser muy fiel al proceso de Dios para ser elegido como rey de Israel. Luego ungido como rey de Israel. Y que te llene el Espíritu Santo tu vida y seguir obedeciendo como al principio. Papá, mis hermanos están en la guerra, mis hermanos están allá, bueno, ahora yo soy, todos ustedes saben que yo soy rey de Israel, ¿no es cierto? Ahora yo me voy a poner al frente de la empresa, voy a poner al frente de los negocios, al frente de los animales, para las transacciones familiares. ¿Qué es lo que tengo que hacer, papá? Vaya y siga cuidando ovejas. Lleno de la presencia de Dios, ungido por el siervo más renombrado del Antiguo Testamento, reemplazo del primer rey de Israel, ungido delante de los ancianos del pueblo, de la localidad, y delante de toda su familia. No es algo que pasó allá arriba en una montaña donde nadie se enteró. Estaba la ceremonia en el medio de su círculo íntimo. Todo el mundo sabe que fue ungido con el aceite de manos de Samuel por mandato de Jehová, y que la presencia del Espíritu Santo estuvo en él, y aún así lo mandaron a cuidar ovejas. ¿Qué hubiera dicho un argentino? Pará, pastor, pará. No me acabas de elegir rey, no me acabas de echar todo el aceite del cuerno. No estoy yendo el Espíritu Santo. No, ese estaría para otro. Yo soy el ungido de Jehová. A mí vos escuchame, pará un poquito. Ahora yo soy el ungido de Jehová. No. ¿Cómo que anda cuida oveja? Eso ya fue. Eso era en el pasado. Hoy yo soy rey. No fue lo que hizo David. Estaba en esta etapa cuando se armó la grande. Y los malos del Antiguo Testamento, usted sabe que los malos del Antiguo Testamento son los filisteos, armaron guerra contra los hebreos. Estaba en esta etapa, ya rey, ya ungido, ya lleno del Espíritu Santo, pero todavía enredado en las ovejas.
obedeciendo fielmente el mandato de su padre. Estaba en esto interín cuando pasó esto. 1 Samuel 17 y encontramos este relato importantísimo allí. Ya conocemos la historia. Mandó un siervo al campo y dice que venga David que me va a hacer un mandado. Vamos a llevarle estos 10 quesitos a los jefes para que te dejen pasar y le vas a llevar a tus hermanos esto. Y allí nace el versículo que tantas veces las jóvenes de las iglesias evangélicas utilizan cuando quieren ir a algún lugar, de algún paseo, algún campamento. Y quiero que vayas y veas si tus hermanos están buenos. Así dice el texto, no me culpe a mí. Así dice el texto, ve al campamento y ve si tus hermanos están buenos. Amén, dicen algunos por ahí. ¿No? ¿Qué hizo él? El mismo enviado que mandó su papá dice, bueno, quédate aquí, cuida mis ovejas, cuida las ovejas, que yo voy a hacerle un mandadito al papá y vengo. Va, lleva hasta allí y empezó esta ceremonia que nosotros ya conocemos. Llegó hasta allí, se encontró, claro, él no había, dice el relato que no había sido acepto, no lo aceptaron en el ejército, ni para milico servía, según el mundo que lo rodeaba. Ni para militar, porque escúcheme, no piden mucho para ser del ejército, ni para el ejército, ¿me entiende? Lo habían corrido del ejército también, porque no servía a los ojos de ellos. Va para allá y él con la idea de la guerra, me imagino que él iba caminando, ¿no es cierto? Y iban allí las mulas y los soldados marchando, las mulas y los soldados marchando juntos, y vería explosiones, No, y llegó allí, estaba un montón allá en el otro lado del Valle de Ela y estos de acá, y los de acá estaban algunos jugando a las cartas, otros habían puesto 2 cascos en cada lado y habían hecho un arco y estaban jugando un picadito de fútbol. El rey estaba metido en su tienda allí haciendo la suya, todo el otro, y salía el rey, salía el paladín Goliat del otro lado y lo insultaba a la mañana y lo desafiaba, y lo insultaba a la tarde y lo desafiaba. Y así por 40 días. 40 días es un tremendo tiempo. Si no, pregúntenle lo que hacen dieta. Si 40 días no es un gran tiempo. 40 días poniéndose un pantalón porque le queda apretado. Dígame usted si no es mucho 40 días haciendo lo mismo. Está allí los dos grupos. Y acá en el grupo de los hebreos estaban... Yo creo que hasta música ambiental tenían. Una cosa relajadísima. Y llega allí y empieza a escuchar y dice, ¿qué pasó acá? Dice, ¿qué buscaba? No, ando buscando a los hijos de ese. Ahí están por el costado de allá. ¿Qué pasó? ¿Qué? Y en eso sale Goliat. Pero escúchame, esto lo está ofendiendo a usted. Ustedes son del ejército de Israel, del Dios viviente. Esos insultos son para ustedes. Yo me imagino que habrán dicho, bueno, pero uno no tiene tampoco que anda haciendo caso a todo lo que la gente le dice. No importa que hablen mal de mí, ¿me entendés? Que digan lo que quieran si yo sé que no soy así. ¿No? Me imagino yo porque... Perdón. Si te están ofendiendo del otro lado de la guerra, te están diciendo un montón de cosas y decís, no, déjalo que diga lo que quiera, no pasa nada. Como dijo alguien, a oídos infecciosos, a palabras infecciosas, oídos pelicinílicos, dijo uno, ¿no? No le hagas. Lo cierto es que él sigue preguntando, ¿y qué pasó? ¿Qué escuché que el rey ofrece una recompensa, algo así? Sí, al que pueda vencer a ese soldado, a ese guerrero, un montón de lucas. La familia no paga más impuestos. Y encima, escúchame, le van a dar la hija al rey. Encima un mujerón así, como regalo. De no tener un mango hasta tener plata, prestigio, cuenta en el banco y encima ser lleno del rey. ¡Ah! Escúchame. En serio, sí. Y ahí empezó otra vez los gritos de allá de Goliat diciendo que ya no solamente estaba insultando al ejército. Y tienen a ese grandote ahí metido en la cueva, tu rey, que es un inútil, un cobarde que no viene a pelear conmigo. Pero está hablando en contra de tu rey. ¿Cómo vos no vas a defender a tu rey? Pero es que son cosas de personas grandes. Yo no me meto en los problemas ajenos.
Eso es un problema de allá con el de acá. Es un problema de ellos lo tienen que resolver solo porque es un problema de ellos. Yo no me puedo meter en lo que pasa allá. Y ahí aparece el hermano de David, diciendo, ¿qué haces vos aquí, mocoso entrometido, a mirar la guerra venir? Yo lo único que hice fue una pregunta, dice David. Sí, ya conozco tu perverso corazón y empieza a alargar. El hermano mayor de David empieza a mostrar por qué razón dijo yo lo desecho, porque él no tiene un corazón como el que yo quiero. Eliab muestra allí lo que en realidad tenía dentro y por qué razón Dios tenía razón cuando dijo yo no lo quiero a él porque él no tiene un corazón como el que yo necesito. Su hijo, su hermano, que dejaste tiradas las pocas ovejas que tenemos en el campo. No, él no dejó nada tirado, dejó encargado a otra persona. Que vos venís aquí a mirar la guerra. No, él venía a traerle comida a ese mismo mal agradecido. Él venía a traerle mensaje de su padre, mira, vos estás acá y tu papá está bien allá, no te calenteo, gracias porque vengo. Y encima te traigo comida. Y mi papá quiere que vos le mandes un recuerdito porque te extraña ya en casa. A eso vengo. No, ya conozco tu perverso corazón. Ese era Eliab. Dios tenía razón. No era el corazón que él necesitaba. Y le preguntó a otro y le dijeron lo mismo, y le preguntó a otro y le dijeron lo mismo, hasta que de repente escucha por tercera vez a Goliat y empieza ya los insultos contra su Dios. No, dijo, ustedes se pueden aguantar que lo insulten a ustedes, que pueden aguantar que insulten a tu rey, pero que insulten a tu Dios. Se entera Saúl, se presenta delante de él, y lo ve así que diciendo, yo voy a ir a pelear con... Bueno, anda a hacer la tarea, soy muy chiquito para esto. Es un hombre de guerra, mafioso, es un sicario, ese está acostumbrado a vivir entre los barrios bajos, ese es malo. Dice, Dios está conmigo, y cuando los osos y los leones venían a robarse, yo los atacaba, los alcanzaba, y les quitaba las ovejas. Y si hacía falta, lo agarraba de las mandíbulas y rompía sus mandíbulas y los mataba. Así le va a pasar a este, porque ha ofendido al Dios de Israel. ¿Usted conoce la historia? ¿Qué resta de esto? Lo vistieron, entienda una cosa, lo vistieron con una ropa del tipo más grande del pueblo, el rey Saúl. A un niño de 15 años. ¿Para qué perder tiempo en ponerle una coraza, una armadura y ponerle una espada cuando él no se podía mover? ¿Por qué se la puso? Por obediencia. Usted tiene que hacer lo que le mandan, aun cuando eso que le mandaron está equivocado. Eso es obediencia delante del Señor. Se viste, va en el nombre del Señor, toma 5 piedras y ya sabemos la historia. Experto en la onda. Va y se enfrenta y hace la declaración que solamente se las quiero mostrar para que usted vea cuáles fueron las 5 razones que un niño de 15 años tiene para ir a defender el honor de su Dios, para ir a defender el respeto de su rey y el amor de sus hermanos. Repito, ¿cuántos de nosotros podemos poner en riesgo nuestra vida para defender el honor de nuestro Dios, el respeto de nuestros pastores y el amor de nuestros hermanos? Esto que yo le voy a mostrar habla de que un chico de 15 años tenía toda la periferia cubierta con el conocimiento, la responsabilidad y el amor que fue lo que yo te mostré anteriormente. La primera declaración que él hace tiene que ver con respecto a Dios y dice, Jehová te entregó en mis manos. No hay duda en el corazón de él. Hay el versículo 46, si lo quiere buscar, no hay duda en el corazón no hay duda en el corazón de David. Jehová te entregó en mis manos. Le dice, exaltando a Dios, con respecto a dice, Jehová te entregó en mis manos. No vengo por las mías, no soy yo el que te va a matar, Dios te entregó en mis manos. Después hace una declaración contra sí mismo, en favor de sí mismo, con respecto al mismo, dice, y yo te mataré. Yo soy el que te va a matar. Primero Dios, después él. Yo te voy a matar. Tercero, con respecto a Goliat, te mataré y te cortaré la cabeza.
Con respecto a los filisteos le dice, y daré tu cuerpo de tus compañeros a las aves de los cielos y a las bestias del campo. No solamente hay para vos, los otros también van a ligar. Tus compañeros también van a tocar. Y con respecto a los israelitas que estaban del otro lado, todos sabrán que en Israel hay Dios. Todos sabrán que hay Dios en Israel. Para los de allá también hay. Ellos también van a entender que este Dios pelea por nosotros. Y que no tiene que estar escondido allí detrás de su rey o esperando que su rey le salga la valentía. Cuando amas a Dios eres valiente porque el amor es el que te impulsa. Pero date cuenta aquí, él tiene un concepto claro con respecto a lo que Dios va a hacer. Tiene un concepto claro con lo que él tiene que hacer. Tiene un concepto claro con lo que tiene que hacer con ese que está enfrente ofendiendo a su Dios, ofendiendo a su rey y ofendiendo a sus hermanos. Tiene un concepto claro que lo que le va a pasar a ese con sus amigos, que son los causantes de esta ofrenda. Y tiene también un concepto claro de lo que le va a pasar a los otros. Ellos van a multiplicarse en fe, porque sabrán que en Israel hay Dios. Esto es el concepto que tiene un joven haciendo 5 declaraciones, teniendo 5 piedras en las manos. ¿Para qué? Para vencer a este gigante que había ofendido al Dios del cielo. ¿Puede nuestro amor, puede esta relación con Dios que Él cultivó en el medio de una circunstancia tremendamente terrible? Estamos en cuarentena, estamos agobiados, estamos cansados, estamos susceptibles a un montón de cosas. Nos volvemos extremadamente sensibles, producto del cansancio que tienen los seres humanos mentalmente y dicho por los profesionales de la salud, aquellos que hacen salud mental. Los niños se estresan, no se van a estresar los grandes con todo el encierro, pero nos debe limitar el encierro. Estar separado de la sociedad como David estaba separado de su propia familia, tiene que limitar que yo me pueda conectar con Dios de una manera sobrenatural, distinta al resto, distinto al mundo. ¿Qué me importa cómo se relacionan los pastores, los obispos, los apóstoles o los profetas? Yo tengo que crear mi propia manera de adoración a mi Dios, porque tengo la posibilidad de conectarme con Él, de comunicarme con Él, porque Él me ama y yo lo amo, Él está en mí y yo estoy en Él. Esto tiene la posibilidad de provocarnos que en el medio de este encierro, en el medio de esta problemática, pueda yo crear una relación íntima con Dios que no tiene que ver con la media, que no tiene que ver con las costumbres de los demás, que es propia entre Dios y yo. Y me saldrá la valentía, y me saldrá la responsabilidad, y me saldrá la adoración, y me saldrá la entrega, y me saldrá la obediencia. ¿Por qué? Porque todo esto nace cuando vos tienes una relación con este Dios que de ninguna manera puede ser acusado de que no sea fiel. Y cuando tengas esta claridad, vas a darte cuenta que cuando Dios te envía a hacer algo, Dios está contigo. Pero te vas a fijar cómo va a terminar el enemigo y los que acompañan al enemigo. Pero te vas a dar cuenta que vos estás respaldado por la mano de Dios y te vas a dar cuenta que tus hermanos son bendecidos por lo que tú hiciste. Esta es la manera de mirar. Esta es la manera de mirar. Dios le dio a David el control de toda situación e influencia sobre todas las personas que estaban mirando. Sobre los enemigos, que no creían en un pibito de 15 años, tuvieron que salir huyendo y los demás los persiguieron y los mataron a todos. Hubo influencia también sobre los hermanos suyos que estaban allí escondidos por cobardía y no querer enfrentar a Goliat. Hubo influencia también sobre el rey, porque el rey también vio que había Dios en Israel. Influencia sobre aquel que lo menospreciaba y lo amenazaba de muerte. Influencia sobre él mismo, porque volvió a comprobar que Dios estaba con él. Esto es simplemente esto. Esta intimidad es la que Dios tiene contigo. Y esto es lo que sucede cuando tú tienes intimidad con Dios. Cuando todo lo tuyo es de Dios, y todo lo tuyo tiene que ver con Dios, y cuando todo lo de Dios tiene que ver contigo. Cuando no te haces a un lado porque le toca a otro. No, todo lo de Dios tiene que ver conmigo y todo lo mío tiene que ver con Dios. Mi salud, la de mi esposa, mi economía, mis nietos, mi vida, mi fe, mi futuro. Todo lo de Dios tiene que ver conmigo y yo quiero que todo lo mío tenga que ver con Dios. Esto lo podremos conseguir cuando nosotros hagamos este tránsito que a pesar que la familia, la vida, el encierro, la pandemia, la muerte, la vejez, cuando todo se interponga, cuando el ambiente donde vives no es el adecuado que tú sueñas,
Cuando pareciera que lo que antes naciste para ser un victorioso, la vida se te complicó, producto de todo lo que había pasado, aún así Dios te da la posibilidad de tener una relación única y personal con Él, distinta a todos los demás, distinta, fuera de todo modelo, fuera de todo alcance, fuera de todo límite. No importa lo que el resto del cristianismo haga, yo tengo que conseguir esta relación con Dios. Está simplemente a un golpe de puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si tú abres la puerta, entraré contigo y cenaremos juntos, tú conmigo y yo contigo. Intimidad. Esto se consigue solo con intimidad de Dios. Cuando tú dejas todo de lado, las incomodidades, los malos pensamientos, las malas actitudes de otros, todo, cuando todo pierde valía, es cuando nace mi valentía por el amor que yo tengo con Dios y el amor que Dios tiene conmigo. Creo que esto es digno de imitar de este jovencito de 16 años. Creo que nosotros también, a la vida tampoco le ha sido fácil a ninguno de los nuestros. Y hoy tampoco es tan sencilla, pero aún así, Jehová de los ejércitos, Jesucristo, el Hijo de Dios, y el glorioso Dios, Espíritu Santo, siguen estando a nuestro favor, siguen estando en nuestro medio. Y si somos valientes, impulsados por el amor, haremos cosas mucho más grandes que nunca nos imaginamos hacer. Te aliento, hermano, a hacer esta tarea. Te aliento a conseguir esta bendición que el rey David nos muestra hoy. Te aliento a ser más que vencedor. Recuérdate, la fe viene por el oír. Al escuchar de Dios todo esto, vos puedes escuchar. Pero cuando empezás a escuchar las noticias, la mala información, o que el mundo muere, y toda la mala información negativa que también te entra por el oído, también puede provocar el temor. La fe viene por el oír, pero también el temor viene por el oír. Así que elija qué es lo que quiere hacer. Dejemos que la palabra de Dios sea nuestro motor junto al amor de Dios. Espero que esto les sirva y les guste. El Señor les bendiga mucho a todos los que están escuchando. Bendiciones para todos.